Antes de nuestra primera oración, vamos a leer en el verso que se encuentra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Con base en este verso, nosotros vamos a arrodillar y pedirle que ore con nosotros. Bien, apreciados hermanos, en esta oportunidad, por la gracia del Señor, vamos todos juntos a orar en nuestros corazones. Vamos a buscar a Dios de todo corazón. Vamos a pedir que el Señor nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para estudiar su santa palabra. Mis hermanos, el Señor nos ha a todos dado una misión, como está escrito en el libro de Mateo, capítulo 28, donde el Señor, antes de subir a los cielos, Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Entonces, la misión de nuestra iglesia es anunciar la palabra de Dios, es predicar la santa palabra de Dios, es compartir el mensaje de salvación para con nuestros semejantes, con nuestros prójimos, con nuestros familiares. El Señor ha encargado a su iglesia una misión muy importante y muy sagrada. En esta ocasión venimos, por la gracia de Dios, para que todos nosotros podamos meditar en su palabra y qué es que la Biblia dice con respecto a sus siervos, a quienes el Señor ha elegido para llevar el arca sagrada de Dios. Y todos cuantos estamos llevando el arca sagrada de Dios, debemos de tener en cuenta lo que la Santa Biblia dice. El tema para esta mañana es maestros consagrados a Dios. Para dar marco a nuestro estudio en esta mañana, vamos a dar lectura 7 citas bíblicas que van a poner como fundamento al tema que vamos a tener en esta mañana. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. La Biblia, mis hermanos, aquí está diciendo a todos nosotros que Dios es el que santifica por completo. Y todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser guardado irreprensible. O sea, lo que la Biblia está diciendo es que cuando Cristo venga por segunda vez, tiene que encontrar a su iglesia irreprensible. No puede haber pecado dentro de la iglesia cuando Cristo venga. Entonces, para que cuando Cristo venga, la iglesia se encuentre en un estado irreprensible, en santidad, para la venida de nuestro Señor Jesús. El segundo texto se encuentra en el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, el verso 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. ¿Qué es que nos dice ese texto a nosotros? Procura, esfuérzate con diligencia presentarte a Dios aprobado. Que nuestra vida sea delante de Dios aprobado.
Tenemos que vivir como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Todos cuantos estamos llevando el arca sagrada del Señor, tenemos que vivir a lo que dice la palabra de Dios. El siguiente texto se encuentra en 2 Timoteo capítulo 4, el verso 2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál era el consejo que estaba dando el apóstol Pablo para todos nosotros? Que prediques la palabra, que instes en el momento preciso la palabra y también en el momento que no hay oportunidad, pero que es momento de predicar, que prediques también la palabra. Exhorta, dice, con toda paciencia y doctrina. El siguiente texto se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 44, el verso 23. La Biblia dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Qué es lo que la Biblia dice para todos nosotros, mis hermanos? Que el maestro, que el líder, que el directivo de la iglesia tiene el deber de enseñar al pueblo, dice, de hacer la diferencia entre lo que Dios llama santo y lo que Dios llama profano. Entonces, mis hermanos, el Señor nos llama a todos nosotros a discernir y hacer diferencia entre lo que Dios llama santo y lo que Dios llama común. El libro de Hebreos capítulo 12, el verso 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Este texto es muy profundo. A todos nosotros nos dice el Señor, seguid la paz con todos. Tenemos que estar en paz en Cristo Jesús. Tenemos que vivir en la luz de la santidad, tal como dice la palabra de Dios. Porque sin santidad, la Biblia dice, nadie verá al Señor. El otro texto nos habla en el libro de Tito, capítulo 2, el verso 15, dice, esto habla y exhorta, y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Este texto, mis hermanos, nos está hablando que nosotros tenemos que vivir lo que la Biblia dice, lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado. Tenemos que vivir a esa luz. Esto habla, dice el apóstol Pablo, esto habla, exhorta, amonesta, con toda autoridad. Y para tener autoridad, mis hermanos, hay que vivir la palabra de Dios. Una pregunta muy importante, ¿por qué los mensajes de Cristo tenían mucha más autoridad que los mensajes de los dirigentes judíos? ¿Por qué? Porque Jesús vivía lo que predicaba. Él vivía lo que predicaba. Y el mensaje que Jesús daba tenía mucha autoridad, lo cual no sucedía con los dirigentes judíos. Y esta es una lección para nosotros. Queremos predicar la palabra de Dios. Queremos enseñar a nuestros semejantes el mensaje de Dios, el mensaje de salvación. Queremos anunciarles el camino de la vida eterna. Tenemos que vivir la luz que conocemos. Tenemos que caminar en el sendero de la verdad. Jesús dijo en una ocasión, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que andar con Cristo porque Él es la verdad, Él es el camino. Hay un texto muy precioso, mis hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 57, el verso 15. Esta es palabra de Dios. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a todos nosotros? El alto y sublime, dice. Aquel que habita la eternidad.
Y dice la Biblia que su nombre es santo. Como muchas veces nosotros nos dirigimos a Dios, cómo hablamos de Dios. Tenemos que tener en cuenta que el nombre de Dios es santo. Y dice, yo habito, o sea, Dios dice, yo habito en la altura y la santidad. Y ahora el texto dice un punto muy especial. Dice, y con el quebrantado y humilde espíritu. O sea que Dios, que es santo, dice que también habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esta es lo que la Biblia dice acerca de Dios. Dios es santo y todos cuantos estamos llevando los cargos que Dios nos ha dado, debemos de vivir en santidad. Y también la Biblia dice que Dios habita con el quebrantado de corazón y humilde de espíritu. Mis hermanos, con estas citas bíblicas damos base al estudio de esta mañana. Una carta publicada, esta carta 106, publicada en el año 1896, dice: estas palabras están dirigidas a los que, atentos a su verdadera situación y susceptibles a la influencia del Espíritu de Dios, se humillan delante de Dios con corazón contrito. Cuando la Biblia está diciendo, Dios dice, yo habito con el quebrantado de corazón, con el de humilde espíritu, o sea, Dios está dirigiéndose a quienes, a los que se humillan delante de Dios con corazón contrito. Ahora dice, pero Dios no puede ofrecer la paz a los que no quieren escuchar el reproche divino, que son voluntariosos e indóciles, y que se han propuesto continuar en sus propios caminos. No puede curarlos, porque no quieren reconocer que necesitan curación. Eso puede estar ocurriendo en nuestra vida, y especialmente en los que llevan cargos en la iglesia. Que tengamos cuidado, que cuando Dios nos envía una amonestación, cuando Dios quiere curarnos, muchas veces rechazamos esa curación. Y dicen, no puede curarlos, porque no quieren reconocer que necesitan curación. Es el mensaje de Dios para cada líder, para cada maestro de escuela sabática, para todos nosotros. El mensaje 33, publicado en el año 1911, dice: la santidad es integridad ante Dios. Es necesario, mis hermanos, que todos nosotros meditemos en el camino de la santidad. Y dice que la santidad es integridad ante Dios, ser íntegros delante de Dios. El alma se rinde a Dios, la voluntad y aún los pensamientos son puestos en sujeción a la voluntad de Cristo. Lo que el mensaje del Espíritu de profecía nos está diciendo es que tanto los dirigentes, todos que estamos llevando el arca sagrada de Dios, mis hermanos, tenemos que andar a la voluntad de Dios. Nuestros pensamientos tienen que ser puestos en sujeción a la voluntad de Cristo. Ahora dice, el amor de Jesús llena el alma y fluye constantemente en una corriente clara y refrigerante para alegrar los corazones de otros. ¿Cómo es nuestra influencia ante nuestras familias? ¿Cómo es mi influencia ante mis amigos o vecinos de trabajo? ¿Cómo es? ¿Es una alegría o es una tristeza? Mis hermanos, es el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Esto es en inglés, Fundamentos de la Educación Cristiana. La página 272 dice: el presentar en todo esfuerzo misionero a Jesús y a o sea, cuando estamos presentando a Cristo y a crucificado, significa mucho más de lo que las mentes finitas pueden comprender. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Cristo, mis hermanos, molido por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, el castigo que tenía que ser sobre nosotros fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, fue llamado pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mis hermanos, esta ha de ser la preocupación de nuestra obra. Esa tiene que ser la preocupación, de presentar al mundo a un Cristo crucificado, que está dispuesto a salvar a todos a cuantos a Él acuden. Y aquí algo importante, lo que está en líneas, dice: si alguien piensa que es capaz de enseñar en la escuela sabática o en la escuela primaria la ciencia de la educación, necesita en primer lugar aprender a temer al Señor, lo cual es el principio de la sabiduría, para que pueda enseñar esta, la más elevada de todas las ciencias. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos todos nosotros, mis hermanos? Necesitamos en primer lugar aprender a temer al Señor. ¿Cuántas veces no hemos mostrado el temor a Dios? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida, especialmente los dirigentes a quienes el Señor nos ha llamado a cumplir los cargos, cuántas veces, mis hermanos, no somos temerosos de Dios? Tenemos que aprender a temer al Señor de todo corazón. Este libro, Consejos sobre la obra de la escuela sabática, en la página 100, dice: la instrucción dada a la juventud y a los niños no debe ser superficial. Los maestros, como personas puestas en defensa de la verdad, deberían hacer cuanto puedan para elevar la norma. La norma, mis hermanos, la santa ley de Dios no tiene que ser disminuida, sino tiene que ser elevada. No puede hacerse cosa peor para vuestra escuela sabática que poner como maestros personas jóvenes que han revelado grandes defectos en su vida religiosa. Cuidado, mis hermanos. Cuidado cada uno de nosotros de que haya maestros que no están sujetos a Dios. No bajéis la norma en vuestras escuelas sabáticas. Vuestros hijos deben tener maestros cuyo ejemplo e influencia sea una bendición más bien que una maldición. Deben tener constantemente un elevado concepto de la virtud, la pureza, la santidad que caracterizan la vida cristiana. ¿Cuál debe ser, hermanos, el ideal? ¿Cuál debe ser la conducta y la vida del maestro, mis hermanos? Debe tener, dice, un elevado concepto de lo que es la virtud, de lo que es la pureza, de lo que es la santidad, y eso caracteriza la vida cristiana. Sus ideas sobre este punto no deberían sufrir confusión. Nadie debería proceder imprudente o ignorantemente en estos asuntos. Y aquí hay un consejo muy importante que Dios da a través de la hermana White a la iglesia. Dice: no animéis por la voz ni por la pluma a hombres o mujeres que no tengan valor moral y cuya vida pasada muestre una falta de conciencia e integridad. Puede ser que sean perspicaces, ingeniosos e inteligentes, pero si su corazón no se haya imbuido con el Espíritu de Dios, y si no tienen integridad de carácter, su influencia señalará hacia la tierra y no hacia el cielo, y será destructiva donde quiera que se encuentren y en cualquier cosa en que se ocupen. ¿Cuál será nuestra influencia, mis hermanos, si no estamos del lado del Señor, si no tenemos en cuenta estos puntos de vista? Nuestra influencia será destructiva. No señalaremos hacia el cielo, sino señalaremos hacia abajo, hacia la perdición. Este mismo libro, Consejos sobre la obra de la escuela sabática, la página 101, dice: tenemos gran necesidad de hombres y mujeres que se den cuenta de lo que es el pecado y aborrezcan la iniquidad,
¿Cuál es la necesidad de la iglesia, mis hermanos, en estos días? Dice de hombres y mujeres que tengamos que aborrecer el pecado, porque Dios aborrece al pecado y ama al pecador. Mis hermanos, eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta. Que tengan un criterio espiritual para discernir las necesidades de la causa de Dios y trabajar con fervor abnegado y desinteresado, conservando el yo siempre escondido en Jesús. Necesitamos hombres jóvenes a quienes Dios pueda aprobar, jóvenes de una piedad práctica, que posean conciencias prontas para recibir y reconocer el peligro. Hermanos, hay peligros que están rondando en toda esta tierra. Hay ideas satánicas que quieren entrar en la iglesia. Dios necesita jóvenes, hombres, a quienes Dios pueda aprobar. Jóvenes de una piedad práctica, que posean conciencias prontas para percibir y reconocer el peligro. Hombres y mujeres que no se exalten a sí mismos y que no procuren esconder la deformidad del alma bajo una capa de piedad. Personas que sientan su debilidad y las imperfecciones del carácter y que en la impotencia del alma se aferren a Cristo Jesús. Mis hermanos, eso es lo que el Señor necesita. Ese es el mensaje que Dios tiene para su iglesia en este día. Amén. Mis hermanos, este mismo libro continúa diciendo: aquellos que confían en sí mismos y creen que su modo de obrar está por encima de toda crítica, harán una obra muy imperfecta, dijo el apóstol, hablando del apóstol Pablo: cuando soy débil, entonces soy poderoso. Al mismo tiempo que se daba cuenta de su debilidad, se asió de Cristo, se aferró de Cristo y su gracia por medio de la fe. ¿Cuál era la experiencia del apóstol Pablo cuando se sentía débil, hermanos? Se aferró a Cristo con todas sus fuerzas por medio de la fe. Mira lo que dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, el verso 10. Aquí el apóstol Pablo, dando esta carta, dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, no importa persecución, no importa dolor, las necesidades, pase lo que pase, las angustias, tenemos que aferrarnos de Cristo. Sujetarnos a Él es nuestra única esperanza, mis hermanos, solamente la palabra de Dios. Continuamos con este libro, Consejos sobre la obra de la escuela sabática, la página 101. Cada obrero de la escuela sabática que ha pasado de muerte a vida por medio de la gracia transformadora de Cristo revelará la profunda operación del Espíritu de Dios sobre su propio corazón. Tenemos que permitir, mis hermanos, que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Aquellos que tratan de dirigir a otros, que pretenden estar guiando a las almas al camino de santidad, al mismo tiempo que en su propia vida se manifiestan amor a los placeres, al orgullo y el amor a la ostentación, son siervos infieles. Cuidado, mis hermanos, todos nosotros. Esta amonestación es para todos nosotros, de que no seamos tibios delante del Señor, que aparentamos estar en la iglesia, pero que nuestro corazón está buscando los deseos mundanales. Su vida no está en armonía con lo que profesan ser. Su influencia es una ofensa para Dios. ¿Cuándo es que nosotros nos convertimos en una ofensa para Dios? Cuando aparentamos ser cristianos, pero vivimos como mundanos. Necesitan una conversión cabal. Su corazón está tan lleno de desechos
que carece de lugar para la verdad elevada y ennoblecedora. Mis hermanos, esta es una declaración tan profunda. No hay espacio en el corazón del hombre para las cosas de Dios. El corazón, la Biblia dice que el corazón es perverso, es lleno de pecado. No hay espacio para las cosas de Dios. Está lleno de desechos, que carece de lugar para la verdad elevada y ennoblecedora. El templo del alma necesita ser refinado. El templo necesita ser purificado, necesita ser limpiado, porque Satanás y no Dios habita en el corazón. Tengamos cuidado, mis hermanos. ¿Quién queremos que habite en nuestro corazón? ¿Quién queremos que conduzca nuestro corazón? Cuando habla del corazón, habla de la mente. ¿Quién queremos que conduzca nuestra mente? ¿Cristo o Satanás? Pero los dos no pueden dirigir. Es nuestra decisión. Nuestra mente tiene que ser librada de esas cosas terrenales. Invitar a Cristo. Él va a transformar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. En este libro sobre la escuela sabática dice así: es esencial que se tenga cuidado al poner a hombres y mujeres en puestos de confianza. Es esencial, hermanos, directivos de nuestra iglesia, tengamos cuidado, dice. Deberíais saber algo en cuanto a su vida pasada y el carácter que han desarrollado. Mejor sería duplicar el número de alumnos de vuestras clases bajo obreros temerosos de Dios, que multiplicar maestros cuya influencia no está en armonía con el carácter santo de la verdad que profesamos, porque la influencia de ellos será desmoralizadora. Tengamos cuidado, mis hermanos, que los maestros sean temerosos de Dios, que los maestros dependan completamente de la guía del Santo Espíritu de Dios. Consejo sobre la obra en la escuela sabática, la página 102 y 103 dice: los maestros en todos los ramos necesitan mentes bien equilibradas y caracteres simétricos. No confiéis esta obra a las manos de jóvenes y señoritas que no sepan cómo tratar con las mentes humanas. Saben tan poco acerca del poder subyugador de la gracia sobre su propio corazón y carácter, que han de desaprender y aprender lecciones enteramente nuevas en la experiencia cristiana. Nunca han aprendido a mantener su propia alma y carácter bajo la disciplina de Cristo Jesús, colocando aún los pensamientos en cautiverio del Señor. Mis hermanos, el mensaje que el Señor tiene para nosotros es que tengamos cuidado de elegir maestros que no estén caminando a la voluntad de Dios, que no conozcan el trabajo que van a realizar, el trabajo espiritual. Fundamentos de la educación cristiana, la página 266-267 dice: los maestros que desempeñan su parte en la viña del Señor necesitan aprender primeramente a tener ellos mismos dominio propio. ¿Qué tiene que tener el maestro, mis hermanos? Dominio propio. A mantener la calma y a conservarse bajo control en sujeción al Espíritu Santo de Dios. Deben dar evidencia de que no poseen una experiencia unilateral, sino una mente bien equilibrada, un carácter simétrico, de manera que se pueda confiar en ellos porque son cristianos concienzudos y están ellos mismos bajo el maestro de los maestros. ¿Cómo tienen que ser los maestros, mis hermanos? Que desempeñan su parte en la viña del Señor. Dice, primero ellos necesitan aprender a tener dominio propio, a mantener la calma,
a conservarse bajo el control y sujeción al Santo Espíritu de Dios. El libro de 2 Corintios capítulo 7, el verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice la Biblia, mis hermanos? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuál es el mensaje que la Biblia tiene para todos nosotros? Hermanos, dice, amados, el apóstol Pablo escribiendo esta carta, hermanos amados, hemos visto las promesas del Señor que está en la palabra de Dios. Y como conocemos las promesas de Dios, limpiémonos, dice, de toda contaminación. Limpiémonos, apartemos nuestra vida del pecado, de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta carta, mis hermanos, 108, publicada en el año 1898, dice: la verdad debe santificar todo el hombre. Hermanos, ¿qué es la verdad? Una vez Pilato preguntó a Jesús: ¿qué es la verdad? Pero no pudo recibir la verdad. No la recibió porque desvió su mente. Pero hermanos, ¿qué es la verdad? La Biblia dice, Jesús dijo en una ocasión: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mis hermanos, Cristo es la verdad. O sea, cuando dice la verdad debe santificar, está diciendo que Cristo debe santificar a todo el hombre. Su mente, sus pensamientos, su corazón, sus energías, sus facultades vitales no deben consumirse en prácticas concupiscentes, en prácticas pecaminosas, en otras palabras. Hermanos, nuestra mente, ¿qué es que hay en nuestra mente todos los días? Desde el primer día de la semana, ¿qué hay en nuestra mente, hermanitos? Nuestros pensamientos deben ser cambiados, nuestro corazón, todo, nuestras facultades, hermanos, no debe consumirse en prácticas concupiscentes de ninguno de nosotros, quienes estamos llevando el arca santa de Dios. Estas deben ser vencidas o lo vencerán a Él. Bien, con Cristo llegamos a ser vencedores, o bien el pecado nos va a vencer a nosotros. Efesios capítulo 4, el verso 24 al 25 dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo debe ser nuestro lenguaje, queridos hermanos? ¿Cómo debe ser según lo que estamos leyendo? Dice, desechando la mentira. No debe salir de nuestros labios la mentira. Tenemos que decir, mis hermanos, la verdad tal como es. Hablar la verdad, dice el mensaje, la palabra de Dios, cada uno con su prójimo. Esta carta, mis hermanos, 139, publicada en el año 1898, dice santificación. Santificación, una pregunta: ¿cuántos entienden su significado pleno? ¿Cuántos, hermanos, todos que estamos aquí, cuántos entendemos el significado de la palabra santificación? El significado pleno de la palabra santificación. Dice, la mente está nublada por la malaria sensual. ¿Qué es que ocurre en estos días? Nuestra mente, hermanos, el Señor pregunta a todos nosotros, ¿cómo está nuestra mente hoy, verdad? Cuando la malaria sensual está circulando por toda esta tierra, los pensamientos necesitan purificación.
que no podrían haber sido los hombres y las mujeres si hubieran comprendido que la manera en que se trata el cuerpo es de vital importancia para el vigor y la pureza de la mente y el corazón. El verdadero cristiano, aquí habla del verdadero cristiano. El verdadero cristiano participa de experiencias que producen santificación. Hermanos, nosotros tenemos que participar de experiencias que produzcan santificación en nuestra vida. Dice, queda sin una mancha de culpa en la conciencia, sin una mancha de corrupción en el alma. La espiritualidad de la ley de Dios con sus principios restrictivos se introduce en su vida. La luz de la verdad irradia en su entendimiento. Un resplandor de perfecto amor por el Redentor despeja el miasma que se ha interpuesto entre su alma y Dios. La voluntad de Dios se ha convertido en su voluntad, pura, elevada, refinada y santificada. Su rostro revela la luz del cielo. Su cuerpo es un templo adecuado para el Espíritu Santo. La santidad adorna su carácter. Dios puede tener comunión con Él, pues el alma y el cuerpo están en armonía con Dios, mis hermanos. ¿Cuántos queremos pasar esta experiencia? ¿Qué le pasó a Moisés cuando bajó del monte Sinaí? ¿Qué pasó con su rostro? La Biblia dice que brillaba el rostro de Moisés porque había estado en la presencia de Dios. Y él no se daba cuenta. Los israelitas huían de la presencia de Moisés porque el rostro de Moisés brillaba, mis hermanos. Tuvieron que ponerle un velo. Si nosotros como iglesia, mis hermanos, buscamos la presencia de Dios, nuestra influencia señalará para arriba, no para abajo. Nuestra influencia será constructiva, será espiritual, será sujeta a Dios, será un mensaje vivo que el mundo necesita. El apóstol Pablo dice, nosotros somos cartas leídas, el mundo nos lee, hermanitos. ¿Qué ve el mundo en nosotros? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo es nuestra actitud frente a las personas de afuera? ¿Son santificadas? ¿Son mostrando que estamos caminando en obediencia? Por eso la pregunta santificación, ¿cuántos entienden su significado pleno? ¿Cuántos comprendemos que es caminar en santidad? Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta ha de ser la preocupación de nuestra obra. Si alguien piensa que es capaz de enseñar en la escuela sabática, vamos a repetir otra vez, necesita, dice en primer lugar, aprender a temer al Señor, lo cual es el principio de la sabiduría, para que pueda enseñar esta, la más elevada de todas las ciencias. Queridos hermanos, el Señor necesita de hombres y mujeres que dependamos completamente de Él. El Señor necesita que su iglesia, a quienes nos ha llamado, cumplamos la misión que Dios ha encargado a cada uno de nosotros, es de evangelizar al mundo, anunciar el mensaje de salvación, pero no solo con palabras,
sino con una vida consagrada al servicio del Señor. Este es el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.